¿Qué tal, Norman? ¿Cómo andás, Norman? Hola Norman, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo bien, bien? muy bien, muy bien. Bueno, la última vez que hablamos con vos, se estaban cerrando las listas en ese momento en Córdoba, no solamente los partidos, sino de los frentes electorales. Ahora ya tenemos todo listo para la campaña, ya están los candidatos, sabemos ya las primeras encuestas y bueno, queríamos escuchar tu opinión, cómo están los números a estas 2 semanas ya del lanzamiento de los candidatos. Efectivamente, cuando hicimos la columna anterior, estaba circulando una sola encuesta de consultores circuitos. Repasamos los datos en esa ocasión y en estas semanas nuevas han aparecido más mediciones, entre ellas una del consultor Federico González y Asociados, de la consultora, y otra de Suban Córdoba y Asociados. Hay que remarcar que estas dos mediciones fueron realizadas durante el cierre de listas, con lo cual tienen algunos de los candidatos confirmados, pero en los otros casos los candidatos que se midieron en esa encuesta después terminaron no siendo y fueron reemplazados con otros. Con lo cual hay algunos desplazamientos ahí. De todas formas, como los principales candidatos estaban confirmados, es importante repasarlas. En el caso de Federico González y Asociados, el medio de intención de voto lineal y proyectada. Proyectada quiere decir que no es solamente la intención de voto general con blanco, no sabe, sino que ya es proyectando indecisos. Y en su medición, ubicó primero Libertad Avanza. Él midió en ese momento a Gabriel Bornoroni como candidato. Sabemos que el candidato es un colega de Bornoroni, que es Gonzalo Roca. Le dio casi 35% de intención de voto proyectada. Juan Schiaretti lo midieron por Hacemos por Córdoba, aunque sabemos que va a ser candidato de Provincias Unidas. Era casi Se escucha medio despacio, dijo. No sé si es cuestión técnica o si te podés arrimar un poquito al micrófono. Me acerco un poquito más. ¿Ahí está mejor? Ahí vamos. En el caso de Schiaretti decíamos 24% de intención de voto y Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba 20,4%. Ellos medían por el kirchnerismo a Constanza San Pedro, de Fuerza Patria, le daba casi un 6%. Sabemos que la cabeza de lista termina siendo Pablo Carro. Liliana Olivero del Frente de Izquierda, casi 5%. Ramón Mestre, 3,6%. Oscar Agos Carreño del PRO, 2%. Y después tenemos un lote de muchos otros candidatos que están todos mezclados, que les da 4,6%. Vale decir, esta te muestra una ventaja de Libertad Avanza y prácticamente un empate técnico entre De la Sota y Schiaretti, pero habida cuenta que algunos de los candidatos no son los definitivos, hay como un espacio ahí para cierta sorpresa. En el caso de Suban con redes sociales, midieron varios escenarios. El más parecido al que terminó siendo, digamos, confirmado en la noche de las listas del cierre, el que mide a Juan Schiaretti del peronismo cordobés, así lo midieron ellos, le daba casi 37% de intención de voto. Gabriel Bornoroni vinieron por la Libertad Avanza, les daba casi 29%, Natalia de la Sota les daba 8%, de nuevo midieron a Coti San Pedro en vez de a Pablo Carro, casi 5%. En este caso midieron a Héctor Bardas y el PRO y no a Agas Carreño, les daba 4,2%, a Ramón Mestre les daba 3,5%, y después parecía Aurelio García de la Orre con 2%, Liliana Olivero con 2%, y Spachesi finalmente no es candidato con el 0,4%, en este caso sin proyectar indecisos. Si hacemos un repaso general, digamos, de las mediciones, digamos, de las que habíamos contado en la última columna, más estas nuevas, nos está dando un promedio de 31% para Libertad Avanza, 26% para Provincia Unida, o sea que estamos hablando de 5 puntos de ventaja. Yo diría que eso está muy cerca de un empate técnico, porque si bien es una luz de 5 puntos, con el margen de error de la encuesta, que es promedio 2-3 puntos, ahí estaríamos hablando de un empate técnico. Natalia de la Sota con casi 15 puntos, Fuerza Patria con Carro en el orden de los 5 puntos, la izquierda de Olivero en el orden de los 4 puntos, Mestre con la lista radical en el orden de los 3 puntos, y Agos Carreño en el PRO en el orden de los 3 puntos también. Con lo cual diríamos, hay un podio conformado por la Libertad Avanza, el cordobesismo con Provincias Unidas
y Natalia de la Sota. Y después tenés, fuera del top 3, tenés 4 fuerzas que están peleando por meterse en el cuarto lugar, que son Fuerza Patria, la izquierda, la UCR y el PRO, ¿no es cierto? Quería preguntarte, escucho los números que das de fuerzas tradicionales, sobre todo la UCR con 3%, el PRO que fue tan fuerte en Córdoba, que era digamos, también una de las provincias más fuertes. La verdad que la Libertad Avanza es como que se hubiera llevado todos sus votantes. Efectivamente, esto ya empezó en el balotaje del 2023 y incluso antes, cuando ya en la PASO, digamos, se ve que Milei crece a costa de Juntos por el Cambio y la rendición prácticamente incondicional de Macri, que este año termina de detonarte el sello, ¿no? Entonces este sello te queda con un peso muy marginal, digamos, en el orden de 2-3 puntos, que hay que ver si lo logra sostener de acá hasta el final de la campaña, ¿no? Porque si al final de la campaña hay una corrida hacia el voto útil, probablemente estas fuerzas minoritarias también puedan perder algún voto en el cambio. En el caso de Delfo, la consultora en la que yo trabajo, hicimos además una simulación para, más allá de los porcentajes de votos, ver la distribución de banca. Corrimos varias simulaciones en un programa, miles de simulaciones, y nos dio que el escenario más probable es que el ganador se lleve 4 bancas, que el segundo se lleve 4 bancas y que el tercero se lleve una banca. O sea que ahí sí estarían distribuidas las 9 bancas, de acuerdo al promedio de las 3 encuestas que vimos recién. La distribución sería 4 para Libertad Avanza, 4 para Provincias Unidas y 1 para la Zona. Es el escenario de mayor probabilidad con un 84,4. Después tenemos un escenario alternativo donde la distribución es 5, 4, 0. Digamos, se llevarían todas las primeras fuerzas, pero ese escenario ya de una probabilidad mucho más baja. Y por último tener un escenario de una probabilidad más baja todavía, del 5%. La distribución sea 5, 3, 1. O sea que hoy, en principio, la distribución te está dando una paridad entre Libertad Avanza y Provincias Unidas, y Natalia de los Sotos llevándose la banca que tiene el kirchnerismo, ¿no? ¿Podría ser que estas últimas novedades influyan un poco en esos números? ¿Ya hay mediciones después de la filtración de los audios, de las coimas y eso? Es buena la pregunta. Yo he visto mediciones de humor social, que esto que miden en redes, no todavía de intención de voto, hay que esperar las próximas, pero sí es cierto que en las últimas mediciones nacionales de humor social creció mucho la negatividad con Milei. Karina Milei, bueno, Karina Milei está prácticamente puesta en la picota. La consultora OC detectó una suba en pocos días de 8% de la negatividad para el oficialismo, lo cual es muy malo, y la consultora Monitor Digital le dio una negatividad todavía peor. Si esto va a tener impacto electoral o no, yo creo que vamos a tener un primer test, que es la elección del 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires. Si vemos en esa elección una derrota clara del gobierno nacional, es decir, de Milei, probablemente está indicando que efectivamente el problema de la corrupción y con el escándalo de los audios terminó teniendo un resultado electoral. Si eso se va a proyectar a octubre, ya es más incierto porque faltan 2 meses, ¿no? 2 meses, eso se puede eludir o bien puede ser reemplazado por otro problema que aparezca o por alguna crisis más estructural, como por ejemplo la economía, ¿no? Pero bueno, vamos a tener una elección dentro de 10 días que nos va a decir probablemente cuánto está permeando esto a la hora de votar de la gente, ¿no? Habrá que ver si prima el análisis ese o si prima el antiperonismo en los electores. Sí, yo lo que he visto en algunas mediciones de Buenos Aires, que es la elección que tenemos más cerca, que bueno, de hecho hay una elección antes, este domingo, pero una elección de gobernador en Corrientes. Pero digo, la elección donde se van a enfrentar Libertad Avanza y el peronismo es la de Provincia de Buenos Aires. Lo que ha circulado en las últimas horas es una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos, que lo que han detectado es una cantidad importante de votantes de Milei, que aún antes del escándalo de los audios, estaban planteando que probablemente no fueran a votar, porque estaban enojados con Milei y al mismo tiempo no querían votar al peronismo. Si eso terminara sucediendo el día de la elección, es decir, que una parte importante de los que acompañaron a la Libertad Avanza en el 2023 se quedan en su casa, y los votantes del peronismo, si van, digamos, para castigar al gobierno, podría reforzar la hipótesis de un voto castigo al gobierno dentro de 10 días, ¿no? Lo pongo como tren de hipótesis porque hasta que no abramos las urnas no
no lo vamos a ver. Pero sí es cierto que en las últimas semanas aparecieron varias mediciones en provincia de Buenos Aires que ya lo empiezan a poner al peronismo arriba de Libertad Avanza, ¿no? Por una diferencia pequeña, 1 o 2 puntos. Sigue estando en el orden del empate técnico, pero hay como una bisagra ahí porque antes la mayoría de las mediciones ponían arriba a la alianza entre el PRO y el Libertad Avanza, y ahora ya estamos hablando de paridad o de algún par de puntitos para el peronismo. De todos modos, insisto, es una elección muy peleada, muy disputada. Yo creo que va a haber que esperar la última semana las tendencias más firmes y obviamente el día de la elección para ver cuál es la conducta efectiva de los votantes, ¿no? Me quedé pensando en Córdoba, la distribución de las bancas que hablabas hace un momento. O sea, realmente si el oficialismo cordobés, ahora expresado en Provincias Unidas, logra obtener 4 bancas, sería, digamos, una performance muy buena, más allá del porcentaje, digamos, el porcentaje de votos. Si lograra las 4 bancas, para el gobierno sería un triunfo para el gobierno de Córdoba, porque generalmente en las elecciones de medio término siempre sacan 2 bancas, como mucho 3. Efectivamente, cuando vos vas a la última elección de medio término, que no concurrió con una elección presidencial, porque la del 2023 concurrió con una elección presidencial, ahí sacó 2 bancas, después en el 2017 logró sacar 3, pero nunca logró sacar 4, ¿no? Ni siquiera cuando tuvo un candidato presidencial como Schiaretti en el 2023, que sacó 3 bancas. Entonces realmente sería un resultado importante, tal como vos decís, más allá de los porcentajes, prácticamente podría plantear el gobierno que le logró empatar la elección a Libertad Avanza el número de bancas, aunque en el porcentaje no sea un empate, ¿no? Estaba pensando ahora en Buenos Aires, que es la elección más próxima, que la elección desdoblada. Esta paridad que sigue habiendo, si bien se nota ya una leve ventaja del peronismo y de Fuerza Patria, es que también, digamos, hay factores locales, provinciales que están influyendo sobre la elección, o se sigue nacionalizando también la elección en Buenos Aires. Yo creo que un mix hay. Sin duda una elección nacionalizada, porque concurre la Libertad Avanza con el PRO, que es un sello nacional, el sello, digamos, que reemplaza a Cambiemos, digamos, en su matriz antiperonista, y al mismo tiempo el peronismo que logra una lista de unidad con ruido interno, hay que decirlo, no es una unidad totalmente prolija, pero sí es cierto que también el arrastre territorial puede tener algún componente, ¿no? Porque hay varios intendentes y jefes comunales que están en las listas, que probablemente estén jugando fuerte en la boleta. Hay que ver después si se ve un voto muy alineado o se ve un efecto corte de boleta. Ahí también eso va a ser materia de análisis para el día después de la elección. Pero hay lecturas sí que dicen claro que en las últimas 3 semanas empezaron a aparecer mediciones que lo ponían al peronismo arriba, cuando sistemáticamente la semana anterior estaba la Libertad Avanza arriba, ¿no? Hay lecturas que dicen que hay una diferencia entre la elección provincial y la nacional, precisamente por lo que pueden traccionar los intendentes, que ahora en el caso de la elección provincial se ven más involucrados y que no lo estarían tanto en la elección nacional. Coincido, pero hay que ver, por supuesto, porque el resultado del 7 de septiembre también puede contagiar la elección de octubre, ¿no? Yo me imagino 2 escenarios. Si Milei gana esa elección, va a decir, bueno, contra viento y marea, contra todo lo que dijeron, ganamos lo mismo. Y en cambio, si pierde la elección, probablemente refuerce este discurso que él dice del riesgo de que vuelva el peronismo para tratar de no perder también la elección de octubre, ¿no? Recién hablábamos del tema de esto de las coimas, cómo pueden repercutir. ¿Vos creés que el gobierno nacional va a desviar, digamos, el eje de la discusión para salirse de esa encerrona? Y sí, ya lo está desviando, está diciendo que es una operación de kirchnerismo, etcétera. Bueno, a ver, es una mentira de patas cortas, porque los audios son de Españolo, que es un funcionario del propio gobierno, que el gobierno les vinculó. No es una explicación poco creíble la del gobierno. Ahora, si vos me decís eso le va a quitar votos propios, bueno, ya está dentro del material de análisis que decimos ya recién.
Si es cierto, como dice el sentimiento público, que hay una parte de los votantes de Milei del 2023 que hoy están enojados con Milei, probablemente esto los termine de enojar todavía más y efectivamente decidan quedarse en su casa el domingo 7 de septiembre. Si una proporción importante de votantes de Libertad Avanza en el 2023 hace eso, lo que vamos a ver en la noche del 7 de septiembre es una derrota del gobierno nacional. Sigue sin conocerse o digamos, o hay alguna encuesta que mida el nivel de participación. ¿Se está preguntando si la gente va a ir a votar o no? Sí, lo vimos en la columna anterior. Y en general las últimas encuestas coinciden en plantear un escenario de concurrencia en torno al aproximadamente 60%. Estoy abriendo acá la última encuesta de Cristian Butién, provincia de Buenos Aires. Él midió entre el 18 y el 19 de agosto. Yo te quería preguntar respecto al tema de las encuestas en sí, porque hay mucha... La gente está muy reacia a contestar encuestas y cómo influye eso en los resultados, porque hay análisis que dicen que las encuestas están dando el resultado respecto de la gente que está politizada, es decir, los que les interesa responder a encuestas porque tienen interés en materia política, pero que no refleja la otra parte, la parte más apática, que no hay forma de medirla porque directamente no quieren participar en ningún tipo de encuestas. ¿Cómo manejan esa variable? Bueno, está bien lo que planteas vos, pero bueno, si el día de la elección van a votar los más politizados, son los que contestan las encuestas. Así que en ese caso las encuestas acertarían porque midieron justamente al financiamiento de los electores más interesados en votar, ¿no? Los desvíos de las encuestas pueden ser por muchas razones. Pueden ser por razones metodológicas. Hay una encuesta presencial, domiciliaria, no te da lo mismo que una telefónica, y una online tampoco te va a dar lo mismo que los otros dos. Después tenés desvíos que pueden tener que ver con el cambio de opinión electoral. Una persona que hace una semana te contestaba una cosa y ahora decide hacer otra y vos no volviste a repetir la encuesta, entonces te quedaste con la primera opinión. O sea que no son errores propiamente dichos, sino cambios en el comportamiento del electorado. Y después tenés factores que tienen que ver con la concurrencia, que es esto, digamos, que es lo que decíamos. Cuando vos haces una encuesta, le das representación a todos los electores, pero en realidad nunca van a votar todos los electores. Claro. En la mejor elección te va a votar como mucho un 70% de los electores. Si vos encima tenés una parte importante de apatía o desinterés en la elección, ese 70% puede perforar y terminar acercándose a un 60% o incluso a un 56, 57%, como han sido varias elecciones de distritales este año. Pero si esa no concurrencia se distribuye de manera muy asimétrica, entonces realmente la tendencia de la encuesta te puede cambiar mucho. Te pongo un escenario de extremo. Si el día de la elección masivamente los votantes de la Libertad Avanza no fueran a votar, si no votaran por la Libertad Avanza, pero tampoco fueran a votar por el peronismo, pero los del peronismo sí fueran a votar para castigar a Milei, bueno, entonces veríamos una victoria del peronismo en Buenos Aires. Claro. Al revés, si los votantes peronistas sintieran que la elección está perdida de antemano y que no tiene sentido ir a votar y directamente prefieren votar en la elección de octubre y se quedarán, entonces terminaríamos viendo una victoria de la Libertad Avanza. Pero digamos, así de sensible el resultado electoral al clima social. Te influye todo, desde el clima de opinión de la última semana hasta si el día de la elección hay sol o no, si llueve o no. Digamos, como sabemos, los votantes de Milei, muchos están en el segmento joven, de menores de 30 años. Entonces, si ese día los jóvenes se movilizaron a votar, entonces ayudarían a una victoria de Milei. Y en cambio, si estuvieran desmotivados porque sienten que creyeron en Milei, pero que la gestión no está dando suficiente, se quedaran en su casa, propiciarían una derrota del mismo gobierno al que contribuyeron a elegir 2 años atrás, ¿no?